Profe, creo que está silenciado. Sí, estaba silenciado. Buenos días de nuevo, jóvenes. Muchas gracias por su asistencia. Les pido disculpas que íbamos a partir más temprano. Le comentaba a Rodrigo inicialmente que él se conectó primero, que yo tengo una clase posterior, así que por eso la había programado más temprano esta clase, pero para las próximas sesiones las podemos iniciar un poco más tarde, en un horario que no sea tan complejo para levantarnos. Entonces, vamos a partir. Me presento, mi nombre es Juan Pavés Prusing, yo soy ingeniero civil, he trabajado prácticamente toda mi vida en temas ferroviarios y quiero transmitirles un poco lo que es el tema del transporte ferroviario y los ferrocarriles como modo de transporte y como modo de operaciones, tanto para pasajeros como para carga. Así que vamos a partir dándoles a conocer el programa de este módulo. Si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, me interrumpen nomás, por favor, porque yo veo solamente la presentación y no los veo a ustedes, así que me interrumpen nomás, por favor, en cualquier momento. Ahí les dejo todas estas cosas, las voy a dejar grabadas como PPTs en el sitio que dejamos ahí armadito en Teams. También les voy a dejar después la bibliografía, los documentos y todo lo que pueda ser útil para su formación como ingenieros y como conocimiento general en los sistemas de transporte, y en particular lo que es el transporte ferroviario. Ahí les dejo algo de mi trayectoria profesional. Yo, como les decía, soy ingeniero civil, inicié mis actividades en la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas como inspector fiscal, jefe del Departamento de Construcción, y después de ahí trabajé solamente en temas ferroviarios, el ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, en la ciudad de Antofagasta, en el Departamento de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte, en CAP Minería, en el Valle del Huasco como jefe de transporte ferroviario, y desde el año 2015 hasta la fecha trabajo en la empresa de los ferrocarriles del Estado como subgerente de seguridad ferroviaria y también subgerente de estrategia de gestión de activos de infraestructura. ¿Qué vamos a hacer en este módulo de transporte ferroviario? Conceptos generales sobre el transporte ferroviario en Chile y el mundo, qué es lo que es la infraestructura para el transporte ferroviario, cómo se arma, cómo está constituida, el material rodante ferroviario, es decir, todos los móviles que circulan por las vías férreas o por la infraestructura ferroviaria, la dinámica de los trenes, cómo se consigue el movimiento, cómo se consigue el arrastre de los trenes, con locomotoras, con automotores, en fin, cómo se organiza el tráfico, el movimiento de los trenes en todos los sentidos para que sea una operación segura. ¿Qué hacemos para que esa seguridad se mantenga en el transporte ferroviario? Las singularidades, los cruces y otras cosas que afectan a veces a los modos de transporte y en particular el transporte ferroviario. ¿Y qué proyecciones vemos acá en Chile y en el mundo sobre el transporte ferroviario? Y ahí les dejo una bibliografía que, como les comenté, se los voy a dejar también, lo voy a subir al sitio. Ese es como el punto de partida. Y vamos a partir con los conocimientos generales. Bien, conceptos generales sobre el transporte ferroviario. Ahí tenemos algunas imágenes de trenes típicos de acá de Chile, ¿no? Del norte y de acá del centro de Chile.
El problema del transporte. ¿En qué consiste? Y esto ya lo tienen que haber visto seguramente en los otros módulos. ¿En qué consiste el problema de transporte? En general, todas las administraciones de operaciones, sean estatales o privadas, tienen en su gestión el problema de transporte, que consiste en determinar rutas óptimas para poder distribuir a costos bajos, a mínimos costos, tanto personas, productos, servicios, entre aquellos centros que los producen o los centros que los originan, donde se originan estas necesidades, o los productos, y los centros de demanda, donde están las necesidades. Para realizar esta distribución, en general las sociedades humanas han generado los medios de transporte, los cuales son sistemas que operan en gran escala y la idea es realizar movimientos regulares de personas y de recursos, productos, desde un punto hasta otro. Y en general lo que vemos nosotros, lo que hemos visto en nuestras sociedades humanas, son generalmente tres tipos de transporte: transporte terrestre, transporte ferroviario, ¿cierto? Y hay otros modos también, que son a través de elementos que sobre todo en los sistemas mineros, por ejemplo, con cintas transportadoras, en fin, que permiten hacer otro tipo de transporte, o ductos, que son oleoductos, mineroductos, en fin, que permiten transportar productos de un punto a otro. Como les decía, en el transporte terrestre podemos distinguir tres tipos generales: el modo de transporte carretero, el modo de transporte ferroviario y modo terrestre por tuberías o cintas de transporte, que es lo que les comentaba, transporte marítimo o fluvial, que se realiza sobre agua, ¿no es cierto? Y el transporte aéreo, que se realiza a través del aire, y este es el que presenta más grados de libertad, ¿no es cierto? 3 grados de libertad hacia cualquiera de los puntos coordenados que uno quiera moverse. Y los otros modos están un poco más restringidos, están restringidos incluso a un solo grado de libertad que tiene el modo de transporte ferroviario. ¿Cómo se origina el transporte ferroviario? Esto proviene de hace muchos años, en los tiempos del Imperio Romano, que empezaron a desarrollarse carritos sobre todo para los trabajos mineros, para las explotaciones iniciales, las incipientes explotaciones mineras, que empezaron a desarrollar carritos que sobre ruedas de madera, ¿no es cierto?, y sobre guías que les permitían a ellos hacer bastante movimiento de material para su producción. Y después, en la época medieval y hasta el siglo XV, se hicieron significativos avances en la explotación minera y se pudieron desarrollar estos carros. Después fueron cambiando las guías originales de madera por guías metálicas, ¿no es cierto? Y finalmente eso fue derivando hacia lo que hoy día conocemos como esquema de carros y de locomotoras y de equipos ferroviarios. Ahí les doy alguna connotación histórica de lo que es lo que ha sido el transporte ferroviario, el cual marcó un hito muy importante cuando se construyó la primera locomotora práctica que permitía arrastrar un conjunto de carros, un conjunto de vagones. Y eso lo hizo en 1825 un señor Stephenson, y que puso en funcionamiento un primer ferrocarril público en el mundo entre 12 ciudades en Inglaterra. Y en 1827, o sea, 2 años después, se construyó el primer ferrocarril relevante entre Liverpool y Manchester, también en Inglaterra. Y en Chile, en 1851, comienzan a operar los primeros kilómetros de un ferrocarril en Chile y también en Sudamérica, que fue entre Caldera y Copiapó. Ahí se construyó un ferrocarril que fue el primero, como decía, en Chile y también en Sudamérica, y comenzó a operar
para atender servicios mineros. Estas son las primeras locomotoras a vapor que se construyeron en el siglo XIX. En 1803 empezaron las primeras cosas. Antes ya habían habido construcción de elementos mecánicos movidos por vapor, pero estáticos, ¿no es cierto?, que permitían hacer algunos trabajos de tipo industrial, pero después fue Stephenson el que ya lo consolidó en una locomotora a vapor, que es la que vemos ahí en la foto de la extrema derecha. En el caso de nuestro país, como les comentaba, el primer impulso de la construcción de ferrocarriles fue en 1851 por Guillermo Wheelwright, que construyó un inglés que construyó un ferrocarril para atender la producción minera. Y posteriormente, entre el año 1863, se inició la construcción del primer ferrocarril de servicio público que se empezó a hacer, digamos, entre Valparaíso y Santiago, en 1863. Y posteriormente, después, la empresa de los ferrocarriles del Estado fue creada en 1884. Es una de las empresas, yo diría que es la empresa más antigua de Chile, la empresa de los ferrocarriles del Estado, y que está constituida como tal hasta nuestros días. Posteriormente, el segundo ferrocarril más antiguo de Chile es el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que es un ferrocarril particular también, un ferrocarril privado, no es estatal, y que se formó en 1888. O sea, estamos hablando que a fines del siglo XIX hubo bastante desarrollo ferroviario en Chile, y todo impulsado por el tema minero, y dado que no habían carreteras y no habían móviles terrestres tampoco. Por lo tanto, ese periodo, todos esos años entre a fines del siglo XIX y yo diría que la primera mitad del siglo XX, hubo mucho impulso y desarrollo y creatividad y de todo en el tema del transporte ferroviario. Precisamente porque no habían otros sistemas de transporte más que los barcos, por ejemplo, que eran los que a través de los puertos permitían el transporte de productos y servicios. El transporte ferroviario, como señalo, marcó un rol fundamental en el progreso de los países, en el desarrollo de las ciudades, en el desarrollo de las sociedades, hasta el primer cuarto, el primer tercio, digamos, del siglo XX. La verdad que era prácticamente no sé llamarlo un monopolio, el transporte ferroviario, un monopolio técnico, porque era prácticamente el modo más efectivo de transporte terrestre que existía. Posteriormente a eso, desde los años 40 hacia adelante, las carreteras empezaron a tener mucho impulso y ahí se hizo muy competitivo el tema del transporte terrestre, sí, a través de carreteras con el transporte ferroviario, y se produjo en general en algunos países una degradación o un decaimiento de lo que es el transporte ferroviario. Sin embargo, después se ha mantenido alguna cosa. ¿Qué produjo la pérdida del monopolio técnico de los ferrocarriles? El transporte automotor, el transporte por camiones, por ejemplo, provee un transporte más rápido, con menos daños y más flexibilidad para poder llevar las cargas o los productos de origen a destino. Es decir, como lo indico ahí, es un transporte de puerta a puerta, desde donde se carga un camión prácticamente en el origen y se entrega la carga en el destino, en la puerta del que lo está necesitando. Los ferrocarriles no están así, salvo los grandes proyectos mineros que pueden tener su origen en la planta minera o en la planta productora de, por ejemplo, en el sur también, la celulosa, y se cargan ahí mismo y se entregan en los puertos, por ejemplo, los productos. Entonces, pero son casos muy particulares. Productos generales de cualquier tipo requieren un porteo adicional, es decir, la persona necesita o los productores necesitan cargarlo primero a camión,
de ahí llevarlo a los terminales ferroviarios, volver a cargarlo y después llevarlos hasta los puertos de destino. Entonces eso le agrega una complejidad al transporte ferroviario y una mayor ventaja al transporte automotor o transporte carretero. Aún así, el ferrocarril sigue siendo muy competitivo en estos tipos de transportes que les muestro, pasajeros suburbanos y urbanos. En Chile tenemos ejemplos muy claros de esto. El caso de transporte urbano, el caso de metro, el metro de Santiago, que transporta millones y millones de pasajeros al año, con servicios muy competitivos y muy eficientes. Y lo mismo los pasajeros suburbanos, el caso de Ferrocarriles del Estado, que tiene varios servicios de verdaderos metros de superficie, por ejemplo, el servicio de Alameda a Nos, que se genera con mucha frecuencia de trenes, el servicio que se hace en la zona de Valparaíso y Viña del Mar, que es el Metro Valparaíso, que se hace entre el puerto y Limache, con alta frecuencia también, en la zona de Concepción, también transporte suburbano, y que se mueven millones y millones de pasajeros cada año. Las frecuencias, por ejemplo, de trenes en esos casos son del orden de, pueden ser hasta de 3 minutos cada tren, 5 minutos, en fin. Y son servicios que la gente prefiere mucho por la seguridad y por la eficiencia del transporte. Esto es repetitivo en muchas ciudades del mundo, sobre todo en Europa, Estados Unidos, en Norteamérica, en todas partes se privilegia mucho esos tipos de transporte, las mezclas de transportes ferroviarios urbanos, los metros, ¿no es cierto?, y los transportes suburbanos, que son los metros de superficie o trenes de cercanía, más los trenes también de recorridos en larga distancia, sobre todo actualmente con los trenes de mayor velocidad. Que los trenes de mayor velocidad y de mayor distancia entran a competir con el transporte aéreo hasta cierta distancia. Bueno, los ferrocarriles también son muy competitivos en las cargas de grandes volúmenes a granel. Es decir, cuando hay mucha producción, sea en estos sólidos o líquidos, ¿no es cierto? Los ferrocarriles son muy competitivos. Por ejemplo, los granos y sus productos, minerales a granel, cobre, hierro, carbón, otros. En Chile tenemos muchos ejemplos de esto. El caso, por ejemplo, de la mina del Teniente de cobre, produce bastante cátodos y ánodos de cobre y ese cobre se lleva a los puertos de San Antonio o al puerto de Ventanas por ferrocarril. En la zona norte, tanto en la cuarta región como en la tercera región, tenemos transporte de hierro, mineral de hierro, de Capminería, carbón. Antes se movía, bueno, para los centros productivos, ahora cada vez menos el tema del carbón, y otros graneles. En la zona norte de nuestro país, en la región de Antofagasta, se mueve mucho cobre también, y también mucho ácido sulfúrico para la producción de cobre en cátodos. Entonces, eso se hace fundamentalmente por ferrocarril, generando mucha seguridad y mucha eficiencia en el transporte. Cemento, clínker para la producción de cemento, caliza, en fin, también eso se mueve bastante por ferrocarril. Acá en la zona central tenemos clínker que llega al puerto de San Antonio y se transporta por ferrocarril hasta un centro productor de cemento que hay acá en la zona de Quilicura, por ejemplo. Más de 1 millón de toneladas al año. En fin, y hay productos siderúrgicos, productos de industria química, como les decía, en el caso del norte, mucho ácido sulfúrico. Acá en la sexta región también, ácido sulfúrico que se produce como un excedente productivo de la fundición y se lleva al puerto de San Antonio para entregarlo precisamente hacia el norte. O sea, se lleva por barco hacia el norte, hacia el puerto de Mejillones, y en Mejillones se descarga a ferrocarril y se lleva hacia los centros mineros. Ahora,
hay una característica que es bien especial en el tema del transporte ferroviario y es una economía energética básica. El transporte ferroviario, desde el punto de vista de consumo de energía, es bastante más eficiente que el transporte carretero. Eh, el- todo, el, todo el transporte terrestre, sea caminero, ferroviario, medio de ducto, involucra energía para poder hacer el transporte, en términos del peso que se va a transportar y la distancia a la cual se requiere transportar. Y ahí la energía la podemos expresar, ¿no es cierto?, como el trabajo mecánico por la distancia a la cual vamos a mover, ¿cierto? Eh, Ahí vemos que la energía es la fuerza por la distancia, pero la fuerza necesaria es proporcional al peso que uno va a mover. Y R, ese factor R que aparece de proporcionalidad, es lo que se denomina el coeficiente de resistencia al rodado, que en el fondo es la resistencia que opone y que en cierto modo permite el movimiento entre lo que se está moviendo, que en este caso, por ejemplo, podrían ser las ruedas, y la superficie sobre la cual se quiere mover. En el caso del ferrocarril, ¿no? El ferrocarril, la resistencia a la fricción, es decir, el esfuerzo, la relación entre el rozamiento y el esfuerzo de tracción que uno hace para mover una carga es entre 1 y 3 kilos por cada tonelada que vamos a mover. O sea, en un terreno liso y horizontal, más adelante vamos a ver otras ecuaciones complejas, cómo se calcula y cómo se determina una capacidad de tracción de un equipo ferroviario. Pero en términos generales, el esfuerzo tractivo es entre 1 y 3 kilos por tonelada para el tema del transporte ferroviario. Sin embargo, para el transporte carretero, la fuerza que tenemos que aplicar para mover esa misma tonelada es entre 3 y 4 veces más, 6 a 10 kilos por cada tonelada que vamos a mover. Por lo tanto, en el transporte carretero se gasta bastante más energía, bastante más consumo energético eh, para poder mover cada tonelada de carga. Eh, y eso es bastante relevante. Eso hace que el transporte ferroviario, desde el punto de vista del consumo energético, sea mucho, mucho más económico. Ahora, hay otros modos más económicos todavía desde el punto de vista energético. Por ejemplo, el caso de los barcos. Ahí tenemos un cuadrito, una tabla que nos entrega la relación normal de potencia necesaria en caballos de fuerza, en HP, por tonelada transportada. Por ejemplo, para los ferrocarriles de carga, para cada tonelada mover se requiere una potencia de 2,64 HP, 2,64 caballos de fuerza. En el caso del ferrocarril para pasajeros, que es menos eficiente, ¿no es cierto? Porque los pasajeros son más livianos, se gasta más, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso se requieren 5 HP o 5 caballos de fuerza para moverlo una tonelada en peso de pasajeros. Los camiones gastan 7 o más incluso. Los barcos 0,25, o sea, menos de 1 HP por cada tonelada que se requiera mover. Y lo que son excesivamente altos en consumo energético son los aviones. En carga, que son 160 HP por cada tonelada de carga que se mueve, y 500 HP por cada tonelada de pasajeros que se mueven. Eso es una relación para que uno se pueda dar cuenta más o menos los consumos energéticos, y aquí tenemos un cuadro de la competitividad que tienen los costos de transporte en términos de las distancias para los sistemas de transporte. Sin duda que en los primeros 200 a 300 kilómetros en relación con el ferrocarril, los camiones son bastante más competitivos en distancias cortas. Pero en distancias largas que empiezan a superar los 200 o 300 kilómetros, el ferrocarril se hace mucho más competitivo. Y para las distancias muy largas, sí, el barco empieza a ser mucho más
más eficiente, pero para mucha distancia, porque las inversiones que hay que hacer en la infraestructura de transporte son muy costosas. En términos de contaminación ambiental y de ruido, el transporte ferroviario es bastante más silencioso que el transporte carretero y que el aéreo también. Niveles acústicos, la medición de ruido del transporte asociado al transporte ferroviario, en general oscilan entre los 60, 75 y como máximo hasta los 80 decibeles. En cambio, las carreteras superan generalmente los 80 decibeles en términos de ruido. Y el transporte aéreo, para qué decirlo, los niveles de ruido son bastante más altos, más allá de los 100 decibeles. En términos del consumo de energía a nivel mundial, las necesidades de consumo de energía, más del 60% de la energía que se consume en el mundo es destinada al transporte. Esto indica que la producción o lo que nosotros ocupamos como energía, evidentemente que tiene un reflejo también en el tema ambiental. Originalmente, como ustedes pudieron apreciar, el transporte ferroviario era a vapor, eran locomotoras a vapor, y consumían todas las calderas para poder producir el movimiento, eran a carbón. Eso generaba una contaminación por humo y por partículas muy, muy grandes. Después se fueron desarrollando, cambiando los sistemas, se cambió el sistema de vapor a transporte diésel y actualmente están en desarrollo también otros sistemas de transporte, otros sistemas de energía para alimentar los ferrocarriles. Por ejemplo, desde hace años ya está la energía eléctrica, los ferrocarriles eléctricos que evidentemente son mucho más eficientes y mucho más amigables con el medio ambiente. Ahí les dejo algunos antecedentes en relación a la accidentabilidad también. La accidentabilidad en las carreteras es mucho más alta que en los ferrocarriles. El transporte ferroviario es muchísimo más seguro que el transporte carretero. La cantidad de accidentes por año y por kilómetro en las carreteras es muy alto en relación a los ferrocarriles. Si bien es cierto, en los ferrocarriles también se registran accidentes, pero en términos de la seguridad y de la afectación de pasajeros y de la carga, es mucho más baja que en el caso de las carreteras. En fin, hay otras ventajas también del transporte ferroviario que son las que ya hemos comentado. Y una de las desventajas, yo diría más grande, es que los ferrocarriles requieren de su propia infraestructura para poder moverse. Y esa infraestructura, en general, es muy cara. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los ferrocarriles, entre comillas, dejan de ser competitivos porque lo mismo, las carreteras necesitan su propia infraestructura, pero normalmente esa infraestructura para las carreteras son desarrolladas por los estados. Los países desarrollan las carreteras e invierten, y los usuarios en general, salvo las rutas concesionadas, que se ha dado mucho en el mundo por razones necesarias económicas, los usuarios de las carreteras no alcanzan a pagar por toda esta inversión y mantenimiento de las carreteras, aunque los peajes sean caros. Siempre hay un grado de subsidio para las carreteras, para los caminos en general, los caminos públicos. No así para los ferrocarriles, que tienen que autosolventar la inversión en sus infraestructuras y en el mantenimiento de esa infraestructura, que generalmente es bastante cara y que es absolutamente dedicada para los trenes. ¿Cómo se clasifican los ferrocarriles? Según su propiedad y el ámbito de servicio que prestan, los ferrocarriles pueden tener diversas clasificaciones. Por ejemplo, según su propiedad, el régimen y los fines a los cuales está destinado cada ferrocarril,
se caracterizan como ferrocarriles públicos de servicio público. Ese sería el caso, por ejemplo, de Ferrocarriles del Estado acá en Chile, que es un ferrocarril público, es propiedad del Estado y hace servicios públicos. Servicio público a pasajeros y a la carga. Ferrocarriles privados y de servicio público. Aquí tenemos algunos ejemplos también en Chile, por ejemplo el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que les comentaba que es un ferrocarril privado desde siempre, desde sus inicios, desde 1888 ha sido un ferrocarril particular, un ferrocarril privado, pero que hace servicios públicos, es decir, presta servicios a quien quiera utilizar su servicio de transporte. Hay otros ferrocarriles que son privados y de servicio privado, es decir, ferrocarriles que prestan servicios a su propia empresa. Por ejemplo, hay ferrocarriles mineros acá en Chile que son de exclusivo uso de esas empresas. Por ejemplo, el ferrocarril del Teniente. El ferrocarril del Teniente, de la mina del Teniente, es un ferrocarril que se mueve por dentro de la mina subterránea del Teniente y que presta servicios de producción solamente a esa. Entonces es un ferrocarril privado y de servicio privado. Bueno, están también los servicios urbanos públicos, metropolitanos, subterráneos y otros servicios que son turísticos y que tienen bastante éxito tanto en Chile como en el mundo. Esa es una clasificación por el régimen y por los fines que tiene cada ferrocarril. Hay otra clasificación que es en relación al ancho de la vía. Los rieles se colocan sobre durmientes, ¿no es cierto? Y esa es prácticamente la carretera por la cual se mueven los ferrocarriles. Y la posición de los rieles pueden estar más juntos entre ellos o más separados. La separación entre los rieles es lo que se denomina trocha, después lo vamos a ver el concepto, y esa trocha o separación entre rieles puede ser angosta, estándar o ancha. Hay diversos tipos de trochas angostas. Hay una más característica que es la que denominamos trocha estándar, que es la más conocida o la más diversificada a nivel mundial. Y existen las trochas anchas que son bastante más anchas que la trocha estandarizada o la trocha normal. Las trochas angostas son del orden de 1 metro de separación entre riel y riel. La trocha estándar es de 1435 milímetros, 1,4 metros, un poquito más de 1,4 metros entre riel y riel. Y las trochas anchas son un poco superiores. Acá en Chile, en la red sur de ferrocarril del Estado, tenemos trocha ancha, es 1,676 metros, 1,676, 1676 milímetros. Eso es en relación a la caracterización por el ancho de vía. Por el tipo de tracción de los trenes. Los trenes tienen tracción eléctrica, tracción diésel mecánica o tracción de vapor. La tracción eléctrica son aquellos ferrocarriles que toman desde algún punto de alimentación la energía para poder hacer operar sus motores de tracción. En el caso de la tracción diésel mecánica o eléctrica, ahí hay una diferenciación. Los ferrocarriles de tracción diésel mecánica, sus motores diésel mueven directamente las ruedas a través de ejes cardanes o de dispositivos o de engranajes que mueven directamente los motores, los elementos de movimiento. En cambio, la tracción diésel eléctrica lo que hace es producir a través de un motor diésel energía eléctrica y finalmente los motores eléctricos, los motores que producen el movimiento en las ruedas o en los ejes son perdón, son motores eléctricos. ¿Me escuchan, no es cierto? Que había puesto en silencio un poquito. Bueno, y... Sí, creo que sí se escucha. Perfecto, gracias. Y por la transmisión de los esfuerzos de adherencia, en general todos los ferrocarriles funcionan por tracción
por adherencia, o sea, las ruedas metálicas actúan directamente sobre los rieles metálicos produciendo el movimiento. Es decir, ahí hay una adherencia metal-metal. Hay ferrocarriles que necesitan otros apoyos para poder moverse, por ejemplo, los ferrocarriles de montaña. Casos actuales, por ejemplo, tenemos en Suiza ferrocarriles que mueven o que deben vencer pendientes muy fuertes para poder trasladarse, y en ese sentido se apoyan en lo que se llama una cremallera, que la cremallera no es más que un sistema de engranaje que va colocado entre ambos rieles, y en esos engranajes los trenes se adhieren y van generando el movimiento ascendente o descendente según sea para poder moverse. Y las unidades finalmente de producción para el transporte, para el tráfico en el transporte ferroviario, tenemos esto relacionado con el tema del concepto de la energía. Tonelada de kilómetro bruta completa. La tonelada de kilómetro bruta completa es la unidad de medida del tráfico que corresponde al transporte de una tonelada bruta. Una tonelada bruta es aquella que incluye el peso del tren que hace el movimiento, más el peso Ahora, si nosotros solamente viéramos la tonelada neta, es decir, la tonelada de producto que vamos a mover, tenemos la tonelada de kilómetro neta. Esos son dos conceptos que se usan frecuentemente en el transporte ferroviario. Y por otro lado, están las unidades de medida del tráfico correspondiente al desplazamiento de los trenes. Son los trenes por los kilómetros que se mueven, trenes kilómetros, o los pasajeros por los kilómetros que se mueven, pasajeros kilómetros. Esas son unidades de transporte. Y la distancia o el recorrido medio, que es el cociente entre las toneladas kilómetros y las toneladas que se transportaron, o el cociente entre los pasajeros kilómetros y los pasajeros que se transportaron. Eso sería la primera parte. Y vamos a dejar iniciado aquí lo que corresponde . Un minutito. Esto es lo que vamos a ver. El transporte ferroviario en Chile y el mundo. Los ferrocarriles en Chile, esto para que tengamos un poquito de conocimiento general de cuál es la situación que tenemos en Chile. En Chile, como les comentaba, tenemos ferrocarriles públicos de servicio público, ferrocarriles privados de servicio público y privados de servicio absolutamente privado. Y este es como un resumen de la cantidad de ferrocarriles, de los ferrocarriles que están actualmente o que operaban hasta hace algunos años acá en Chile. Tenemos, partiendo por el norte, existe un ferrocarril que es el ferrocarril de Arica a Tacna, que ese no es un ferrocarril chileno, pero sí circula entre Arica y la ciudad peruana de Tacna. Es un ferrocarril peruano que está desde, yo diría, desde antes de la Guerra del Pacífico que se formó ese ferrocarril.
Después en Tocopilla, en la zona de la Pampa Salitrera, había un ferrocarril que era el ferrocarril de Soquimich, ferrocarril de Tocopilla, pero ese ferrocarril dejó de operar del año 2015 por unos aluviones que hubo muy severos en la zona de Tocopilla. Después tenemos el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que opera en la región de Antofagasta. El ferrocarril de Chuquicamata, que es propio de Codelco, opera dentro de la mina de Chuquicamata. Tenemos más al sur el ferrocarril de Potrerillos, que dejó de operar también en 2015 cuando se produjeron unos aluviones también muy severos ahí en la zona de Chañaral. Ese ferrocarril transportaba carga entre la mina de Potrerillos y el puerto de Chañaral. En la zona en la tercera y en la cuarta regiones tenemos los ferrocarriles de Cap Minería, que son el ferrocarril de Algarrobo y el ferrocarril de Romeral, en la ciudad de La Serena. En la zona norte de Chile, que originalmente circulaba entre La Calera e Iquique, teníamos la ex red norte de ferrocarriles del Estado, que en el año 96 se privatizó y se convirtió en Ferronor, la empresa Ferronor, y actualmente esa empresa Ferronor prácticamente abandonó casi todas sus vías y tiene un par de servicios nomás en la región de Antofagasta, en alianza con el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, y acá en la zona de la tercera región en alianza con Cap Minería. Después existen otros dos ferrocarriles que son el que figuran aquí como número 9 y número 10, que son el ferrocarril del Pacífico, FEPASA, y el ferrocarril de transportes Andrés Pirasoli, Transap, que son dos empresas privadas de carga, pero que operan sobre vías de ferrocarriles del Estado. Es decir, esos ferrocarriles no tienen vías propias, sino que circulan por vías de ferrocarriles del Estado y pagan peaje a ferrocarriles del Estado para circular por sus vías. Y finalmente ahí tenemos el ferrocarril del Teniente. Por otro lado existe el ferrocarril público, de servicio público principal y más grande de acá de Chile, que es la empresa de los ferrocarriles del Estado, y que está separado en filiales. Opera con una estructura de filiales, pero es una empresa, una forma de un tanto de eficientar las operaciones regionales, digamos. Tenemos la empresa ahora siempre se llama Ferrocarriles del Estado de Chile. Tiene una nueva imagen corporativa desde este año que se llama F Trenes de Chile. Y tenemos F Valparaíso, que es el ferrocarril suburbano que opera entre Puerto y Limache, con servicios de pasajeros fundamentalmente, pero también permite el ingreso de carga hacia el puerto de Valparaíso. Está F Central, que opera los servicios de Metrotren a Nos, a Rancagua, a San Fernando y a Chillán a través de Terrasur. F Sur, que opera todo el servicio de pasajeros de Biotren, Cortolaja y el servicio Temuco Victoria. Y en el extremo norte de Chile tenemos el ferrocarril de Arica a La Paz. Este ferrocarril de Arica a La Paz está operativo, pero desde el año, diría yo, desde el año 2015 aproximadamente, prácticamente no tiene servicios regulares, ni de pasajeros ni de carga, pero está operativo porque es una obligación del Estado de Chile adquirida con la República, con Bolivia, después de la Guerra del Pacífico. Ahí hay un esquema de lo que son las redes ferroviarias existentes en Chile. Las del norte, fundamentalmente en la zona de Antofagasta, son las más activas, en la zona de Vallenar, en la zona de La Serena y nada más, el resto prácticamente no está activo. En cambio, hacia el sur sí, esta red que está en verde es la red de ferrocarriles del Estado, que está operativa entre Arica y Puerto Montt. Sin embargo, la mayor cantidad de carga y de pasajeros opera entre el extremo norte, digamos, que está en Valparaíso y acá la zona de Yayay, hasta Chillán, fundamentalmente el tema de pasajeros, y hasta la altura de Valdivia, la carga.
Actualmente entre la zona de Valdivia, frente a Valdivia y hacia Puerto Montt, no hay servicios de carga ni de pasajeros. Estos son los ferrocarriles para que ustedes tengan una visión general de lo que son los ferrocarriles y que existen ferrocarriles aquí en Chile y que operan normalmente. Este es el ferrocarril que les comentaba de Arica a Tacna, que fue construido en 1856, o sea, bastante antes de la Guerra del Pacífico, es propiedad del Estado del Perú y ha seguido operando desde esa fecha hasta ahora. Opera con unos automotores y hace servicio de pasajeros entre Arica y Tacna en esa zona. Está el ferrocarril de Arica a La Paz, que se construyó en 1913, se inauguró ese ferrocarril y se construyó como parte del tratado de 1904 con Bolivia. Se construyó desde Arica hasta la misma ciudad de La Paz, lo construyó el Estado chileno. En ciertos años, en 1943, se incorporó a Ferrocarriles del Estado y hasta el año 2006 operó a cargo de una empresa boliviana. Y esa empresa boliviana declaró su quiebra en el año 2005 y desde ahí que opera en Ferrocarriles del Estado actualmente como un ferrocarril que está disponible pero que no tiene transporte regular. Este era el ferrocarril de Soquimich, que desgraciadamente terminó sus operaciones por aluviones que hubo que destruyeron toda la bajada que hay entre La Pampa y Tocopilla en el año 2015. Era bastante importante ese ferrocarril, transportaba en la zona desde hasta Tocopilla casi 2 millones de toneladas año. Y mucha carga se mueve todavía dentro de las zonas productivas de María Elena y Pedro Valdivia, las zonas productoras de salitre. En la misma región de Antofagasta tenemos el ferrocarril de Antofagasta-Bolivia, que se formó en 1888 a partir de la compañía Salitre y Ferrocarril de Antofagasta y una equipa de operativo y ha sido un ferrocarril administrado muy exitosamente desde el punto de vista privado y opera actualmente en esa zona. Transporta del orden de 6 millones de toneladas año de carga. No tiene servicios de pasajeros. Antiguamente había un servicio de pasajeros entre Antofagasta y Bolivia, entre Antofagasta y La Paz, pero eso ya dejó de operar alrededor del año 2000, 2005, por ahí. Esas son las vías del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que conecta fundamentalmente los puertos de la región de Antofagasta, Mejillones y Antofagasta, con todos los centros mineros que hay al interior de la región, con la minera Sierra Gorda, la mina Chuquicamata, la minera Labra, en fin, y por acá con la minera Escondida y Saldívar, y otras mineras más que hay en todos esos sectores. Transportan, como digo yo, como les comentaba, mucho ácido sulfúrico. Acá en la foto inferior tenemos un tren que va en sus primeros carros transportando cátodos de cobre y el resto de los carros son destinados al transporte de ácido sulfúrico. En la imagen superior tenemos un tren en la zona del altiplano, por acá cerca de Ollagüe, que recibe carga desde Bolivia, carga de minerales que vienen en unas ollas que van hacia el puerto de Mejillones, que transporta plomo y zinc, que es una exportación boliviana. Aquí teníamos en la tercera región el ferrocarril de Potrerillos, que como les comenté, ese ferrocarril ya desapareció también, transportaba desde la mina de Potrerillos y desde El Salvador hasta el puerto de Chañaral. También hubo un aluvión muy grande que el año 2015 hizo desaparecer todas estas vías y no se reconstruyeron. Tenemos el ferrocarril de Algarrobo, que es de Cap Minería, entre la mina de Algarrobo y la planta de pellets de Huasco, y también desde la mina de Los Colorados, que queda al norte de Vallenar, todo esto se transporta hacia el puerto de Huasco.
Aquí hay un transporte muy interesante porque diría yo que es el ferrocarril que más carga transporta en Chile. Transporta 9 millones de toneladas año de mineral de hierro hacia el puerto de Huasco. En la ciudad de La Serena, sector de La Serena, tenemos también de Capminería el ferrocarril de CAP, de CMP, y ellos transportan del orden de 3 millones de toneladas año también desde su centro productivo de El Romeral hasta el puerto de Guayacán, en Coquimbo. Esta es la vía, es una vía relativamente corta, de 40 y tantos kilómetros que tiene hasta el puerto de Coquimbo. Esta es la ex Red Norte de Ferrocarriles del Estado que les comentaba yo, que era la ex Red Norte de Ferrocarriles que fue privatizado en 1996 y de las vías totales de los 2.200 y tantos kilómetros, tiene actualmente a lo sumo unos 200 o 300 kilómetros en operación. Ese es Ferronor, esta es la línea que existe, digamos, pero está prácticamente abandonada entre Iquique y La Calera. Esa era la Express Norte y opera aquí, como les decía, en la zona de Antofagasta, intercambia carga y opera sobre vías del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, y también en la zona de Vallenar, que hace el servicio de transporte de minerales a través de estos convoyes que se ven aquí en las fotos de la derecha hacia el puerto de Huasco. Ferrocarril del Pacífico, FEPASA, que es uno de los ferrocarriles particulares que son de carga y que operan sobre las vías de ferrocarriles del Estado. No tiene líneas propias, operan a través de un contrato de acceso y tiene sus operaciones en toda la red de EFE, es decir, desde Valparaíso hasta Puerto Montt. Puede operar, digamos, pero tienen diversos servicios forestales, minería, industria, mueven muchos contenedores agrícolas, se mueven granos, desde el puerto, por ejemplo, desde el puerto de San Antonio hasta plantas productoras de acá de la región metropolitana, en fin. Transporta del orden de 6,5 millones de toneladas por año. Y este es el ferrocarril Andrés Pirazzoli, Transap, que también opera sin líneas propias, opera sobre la red de EFE, también con el contrato de acceso, y opera también moviendo celulosa, maderas, clinker, contenedores y ácido sulfúrico que se mueve desde el mineral del Teniente hasta el puerto de San Antonio. Está la empresa de los ferrocarriles del Estado, que opera solo servicios pasajeros a través de sus filiales y le presta servicios de vía, digamos, a los ferrocarriles o a los porteadores, que son FEPASA y Transap. Aquí están todas las vías de ferrocarriles del Estado, la red de EFE actualmente operativa, y vemos algunas de ellas, qué es lo que mueven. Este es el ferrocarril, la filial EFE Valparaíso, que opera entre el puerto de Valparaíso y Limache, a través de doble vía, ¿no es cierto?, del sistema de pasajeros. Estos son los automotores que operan como tren de cercanía y transporta del orden de un poco más de 20 millones de pasajeros por año. Esos son datos de 2019 porque el 2020 hubo un impacto muy grande con el tema de la pandemia en la baja ostensible de pasajeros. En algunos casos se llegó a transportar menos del 30% de lo que normalmente se transporta. EFE Central, que tiene filial de EFE también, opera el Metrotren Alameda Anos, que son 20 kilómetros a través de este servicio de cercanía y de alta frecuencia, y transporte suburbano de pasajeros en este momento está activo hasta San Fernando, el servicio de pasajeros de cercanía, digamos, y hasta Chillán, el servicio de mayor distancia. Transporta un poco más de 22 millones de pasajeros al año. El servicio que va
a Rancagua y transporte suburbano de pasajeros, ese transporta bastante menos, ¿eh? Transporta un poco más de 2 millones de pasajeros por año hacia Rancagua, San Fernando y Chillán. Y hay otro servicio muy particular que es el servicio que tiene el ramal Talca-Constitución, que es un servicio que tiene un subsidio especial del Ministerio de Transportes y que transporta 50.000 pasajeros al año, pero provee un servicio rural muy especial porque en la zona entre Talca y Constitución prácticamente no hay caminos de buena calidad para poder atender los servicios que la población de esos sectores necesitan. Y por lo tanto se mantiene este servicio absolutamente vigente y que opera todos los días entre Talca y Constitución y viceversa. En la zona del Biotren de Concepción tenemos esta red operativa que opera con servicios de suburbanos de alta frecuencia también. La zona del ramal a Concepción y Talcahuano más Coronel y el tramo Victoria-Temuco también, que opera con 66 kilómetros y transporta un poco más de 5 millones de pasajeros por año. En total, las filiales de EFE transportan un poco más de 50 millones de pasajeros año actualmente, tanto en los trenes de cercanía como en los de larga distancia. El transporte ferroviario internacional de Chile prácticamente yo diría que no existe. Sin embargo, hay conexiones. Existen conexiones o habían conexiones que ya están prácticamente sin uso a través de Arica, ¿no es cierto? A través de Arica y Arica hacia Bolivia y hacia Tacna. Existen a través de Antofagasta con Bolivia, que ese sí está operativo, y a través de Antofagasta hacia Salta, y que está en Argentina, y de Valparaíso hacia Mendoza, o sea, Valparaíso, Santiago, Mendoza, que existía el ferrocarril trasandino, que actualmente no está operativo. Y en el sur hay un proyecto, hubo siempre un proyecto que nunca se ha materializado, que es en la zona de la región de la Araucanía, entre Púa y Lonquimay, que existía un ramal ferroviario que originalmente estaba pensado que se iba a unir con una localidad que se llama Zapala en Argentina. Y es muy poco lo que faltaba de construir, pero la verdad que nunca se ha podido materializar por falta de interés y de justificación por parte de los estados. Son 5 conexiones que tenemos internacionales, pero prácticamente ninguna de ellas opera, salvo la del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, en Oyagüe, que ese sí transporta anualmente más de 1.200.000 toneladas o algo así de carga que se reciben desde Bolivia hacia los puertos chilenos. Bueno, ahí les doy alguna información, lo que ha sido el transporte de pasajeros, que fue hasta el 2010, el transporte de pasajeros en Arica La Paz, que fue muy importante, hasta el año, diría hasta el año 80, de ahí desapareció prácticamente y finalmente el año 98 se hizo cero. Fue una decadencia muy importante. Y el transporte de carga en el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que normalmente era del orden de entre 300 y 400.000 toneladas y que actualmente ha apuntado a más de 1 millón de toneladas de carga que opera actualmente con pleno éxito. Y por el lado de Argentina prácticamente no hay carga. Ha sido muy pequeña la cantidad de carga que se mueve por ferrocarril. Y el ferrocarril trasandino que operó hacia Argentina fue decayendo hasta el año 84, donde nunca más volvió a operar y está todo desarmado. Bien, la evolución de los ferrocarriles en el mundo no ha sido uniforme, ha sido primero muy creciente, sobre todo el tema de pasajeros, y después decreciente en el tema de pasajeros, pero ha sido importante en el tema de la carga en muchos ferrocarriles. En Europa tiene mucho desarrollo, mucho ímpetu el transporte de pasajeros en toda Europa, yo diría que en Norteamérica también,
Pero en el caso de Norteamérica es muy relevante el transporte de carga por ferrocarriles. En Norteamérica se comparte más o menos 50% y 50% la carga que se mueve por camiones o por vía terrestre y por ferrocarriles. En cambio, en Chile, por ejemplo, en Chile la proporcionalidad es muy dispar. En Chile prácticamente el 92% o 93% de la carga se mueve por carretera, se mueve por camiones. Y el 7-8% restante es lo que se mueve por ferrocarril. Ahí les dejo algunas informaciones de los ferrocarriles del mundo, pero es más que nada para lectura y para que ustedes los puedan leer y conocer. Este curso es bastante general. Lo que estamos haciendo este módulo es para que puedan tener una visión de lo que es el transporte ferroviario y más que eso. ¿Cómo hacemos este curso? Hacemos estas exposiciones, vamos a conocer algunas cosas. Si ustedes tienen alguna consulta, me la pueden hacer por correo o directamente en las clases y finalmente al término de la última sesión yo les dejo un pequeño trabajo, digamos, no muy extenso, de unas 3 o 4 preguntas que me las entregan y con eso entregamos las notas finales y ojalá que puedan tener todos excelentes notas para que sea un buen recuerdo el paso por el módulo de transporte ferroviario. Bien, yo creo que vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana, para tener un poco más de audiencia, vamos a hacerlo, yo creo que a partir de las 8:30. Yo les voy a confirmar por la semana cómo vamos a partir el curso y de todas maneras todas las clases las dejamos grabadas para que aquellos alumnos que no puedan asistir puedan también tener la materia. ¿Alguna consulta? Si no, lo dejaríamos hasta aquí, jóvenes, y les agradezco la asistencia a los que vinieron. Profe, por mi parte no hay ninguna duda. Perfecto. Muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo la próxima semana y les dejo la citación y estas presentaciones se las voy a ir subiendo aquí al mismo sitio que armamos ahí del módulo de transporte ferroviario. Ya, profesor. Adiós, que esté bien. Chao, Ok. chao. Listo. Chao, que estén bien. Cuídense, que estén bien. Chao. Chao, profe.